Muy buen día, docentes y estudiantes interesados en el proceso de aprendizaje y enseñanza. El día de hoy vamos a ver sobre qué se entiende como el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues bien, se entiende como el espacio en el cual el principal protagonista es el estudiante. Sí, él es el eje central en el que la educación gira alrededor suyo. El profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Es el guía, el moderador, el acompañante en dicho proceso. Son los estudiantes quienes construyen el conocimiento. Por eso se habla de constructivismo, porque ellos son autónomos. Ellos con autonomía desarrollan sus saberes. En este espacio se pretende que el estudiante disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. Quiere decir, un aprendizaje significativo. Bien, en el acto educativo, pues está constituido por una unidad. En ella se hallan en íntima relación la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Es un acto educativo. Involucra lo que es la enseñanza y el aprendizaje en pocas palabras. En este acto hay dos funciones complementarias, tanto la función del docente como la función del estudiante. Recuerden que todo gira en torno al estudiante y el docente es quien guía, acompaña y orienta al estudiante. El proceso de EA, quiere decir enseñanza-aprendizaje, es componente del proceso educativo. Es decir, es doctrina y praxis en la formación integral del hombre. Esto quiere dar a entender que es muy importante para poder desarrollarnos integralmente como personas. Y dicho proceso debe ser enfocado en su aspecto dinámico. Quiere decir que no va a ser un proceso aburrido, estático, monótono. Entonces, tiene que analizar los procesos que se dan en esta, como estrategias de aprendizaje que realizan los estudiantes y estrategias de enseñanza que realiza el maestro. Recuerden que cada estudiante y que cada maestro tiene un estilo y método tanto de aprendizaje como de enseñanza respectivamente. En cuanto al proceso de aprendizaje, es el conjunto de actividades realizadas por los estudiantes sobre la base de sus capacidades y experiencias previas, con el objeto de lograr ciertos resultados. Aquí vemos el aprendizaje significativo a gran cabalidad. Tomando en cuenta las experiencias previas que estos tienen, podemos desarrollar y conocer, ¿no?, la realidad de sus conocimientos y por ello vamos a influenciar en su nuevo saber. En cuanto al proceso de enseñanza, es el conjunto de actividades que realizan todos los docentes, ¿no? Estimulamos, guiamos a los alumnos, también realizamos actividades que con el fin de provocar la motivación. Un estudiante motivado siempre va a aprender mejor que un estudiante que no tiene la voluntad o la motivación de aprender. También proporciona información acerca de la marcha del aprendizaje. Quiere decir que vamos a dar información acerca de cómo vamos a desarrollar el aprendizaje. Del mismo modo, el proceso de enseñanza estimula la participación, el diálogo y el trabajo en grupo. Hablamos de un trabajo colaborativo, en equipos, donde hay un líder, el líder guía a sus compañeros. De igual manera, el docente nunca pierde tampoco protagonismo en este proceso. Todo mediante el diálogo y la participación activa. Del mismo modo, también conduce y evaluamos permanentemente el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Recuerden que hablamos de una evaluación formativa, por lo tanto estamos desde el inicio de la clase, ¿no?, antes, durante y después, evaluando permanentemente mediante nuestra observación. También el proceso de enseñanza, ¿no?, es importante porque se da una comunicación asertiva, es decir, una comunicación positiva. Se desarrolla en distintas formas según el grupo y las capacidades de cada miembro para lograr la comunicación. Siempre es importante conocer a nuestros estudiantes para poder determinar cuáles son sus capacidades de relacionarse, de comunicarse, ¿no? El código debe ser compartido, es decir, debe hablarse con un lenguaje que los estudiantes puedan entender, y también debe existir sintonización, deben superarse las interferencias, es decir, algunos problemas que pueden haber, y pues poseer habilidades de comunicación, ¿no? Un docente que tiene la habilidad de poder comunicarse y llegar al estudiante siempre va a lograr mejores objetivos que uno que no. En cuanto a los tipos de estrategias que podemos utilizar, ¿no?, tenemos las estrategias de enseñanza para nosotros los docentes y estrategias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Una estrategia se entiende como aquella acción humana que está orientada a una meta, ¿no?, que es intencional, es decir, que lo queremos lograr por voluntad.
es consciente, planificada y de conducta controlada. Es decir, tenemos que manejar todo el tiempo nuestra asertividad. En cuanto a la estrategia de enseñanza que vamos a emplear nosotros los docentes, encontramos, por ejemplo, aquellas experiencias o condiciones para favorecer el aprendizaje del estudiante. Siempre, como mencioné anteriormente, tenemos que conocer a nuestro estudiante. De acuerdo a ello, vamos a poder desarrollar aprendizajes significativos de acuerdo a aquellas estrategias, experiencias o condiciones que les vamos a brindar a nuestros estudiantes. No con todos funciona el mismo método, a algunos les gusta la música, ¿no? Algunos son más visuales, entonces es importante conocer para poder aplicar nuestras estrategias. En cuanto a las estrategias de nuestros estudiantes para poder desarrollar su aprendizaje, se considera estas como procedimientos que el estudiante adquiere de forma intencional para poder aprender significativamente, recuerden, y solucionar problemas y demandas académicos, ¿no? Entonces, el estudiante va a adquirir conocimiento de forma voluntaria para poder aprender significativamente. En ello involucra la motivación, ¿no? El estado de ánimo del estudiante y así pueda solucionar problemas y demandas en su vida diaria. Recordemos eso. En cuanto a la estrategia de enseñanza, tenemos, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta nuestros objetivos que queremos lograr, ¿no? Un resumen, siempre es importante dar una información breve, organizador previo, claro, tenemos que entablar o establecer un ambiente cómodo previo antes de la presentación del tema. Tiene que haber ilustraciones porque recuerden que a nuestros estudiantes es más dinámico, incluso a nosotros los docentes es más atractivo algo que podemos apreciar con ejemplos de imágenes, analogías, preguntas intercaladas, ¿no? Lluvia de ideas también, las pistas discursivas y los organizadores visuales que son muy importantes para organizar, como dice su nombre, la información. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, tenemos, por ejemplo, de 4 tipos: por asociación, es decir, por memoria; por reestructuración, es cuando es algo significativo; por organización constructiva; y por evocación, que es la recuperación. La primera de ellas, por asociación memoria, quiere decir que van a asociar imágenes con un contenido, por ello es que se habla de una memoria. Y por ello podemos emplear el repaso, ya sea el repaso simple o el apoyo de repaso de un tema, ¿no? Por ello es muy importante siempre al inicio de cada clase recordar qué es lo que hicieron en la clase anterior. Por reestructuración es cuando es algo significativo. Claro, en reestructuración hablamos de una reestructura de los saberes previos con los nuevos. Ellos van a asimilar lo que ya conocían antes con lo que ahora conocen. Entonces para ello tenemos que elaborar, ¿no? Por ejemplo, un procesamiento simple, que puede ser externo, o un procesamiento complejo interno. Esto quiere decir que con los conocimientos tanto externos que les vamos a brindar a los estudiantes, ellos van a asimilarlo internamente. Entonces todo un proceso, ¿sí? Hablamos de una organización constructiva. Quiere decir que, como su nombre dice, está organizado, está construido. Por ejemplo, tenemos lo que es la clasificación de la información. Siempre vamos a tener que clasificar por categorías. Jerarquización, ¿no? Jerarquización quiere decir desde lo más importante hasta lo más detallado, ¿no? Lo más general hasta lo más detallado, perdón. Entonces, podemos presentar un organizador visual, ¿no? Esa es una clara estrategia de poder jerarquizar una información. Y la evocación, que es la recuperación, pues ahí vamos a recuperar información que anteriormente hemos tenido. Y yo recuerdo algo, sí, recuerdo que esto lo aprendí, no sé, en la primaria. Entonces dice el estudiante, y sí, es cierto. Entonces ahí se da una estrategia más.